para ser verdad la Fratelli Tutti. Me está avisando que me están grabando. Ya sé que me están grabando. Bueno, se ha ido. Bueno, luego haré un poquito de síntesis final de esos caminos para hacer verdad. Quiero comenzar la conferencia con haciendo mío este deseo del Papa Francisco, que dice: ojalá al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros o nosotras. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos las unas a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos, todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Algunos subrayados generales de esta encíclica, que de alguna manera es un compendio del pensamiento del Papa Francisco que ha ido expresando en sus documentos anteriores, ¿no? En la Laudato Si vincula el grito de la tierra, justicia ambiental, con el grito de los pobres, justicia social. Y en la Fratelli Tutti se presenta con un carácter marcadamente social y político. Y no deja de ser una culminación del análisis que hizo de la realidad en el Evangelii Gaudium, en la que denuncia con mucha energía y libertad el sistema económico en el que vivimos, que está enfermo, dice, genera muerte y exclusión. Es una encíclica como las anteriores, ofrecidas a toda la humanidad y no solamente a la comunidad cristiana. En otro subrayado, cómo va en sus encíclicas y en sus escritos haciendo una mirada bastante holística. En la Laudato Si, sobre todo, subrayó la dimensión ecológica. Y a lo largo de toda la encíclica, todo está conectado con todo. El Evangelii Gaudium hace un análisis muy lúcido y valiente de la problemática estructural de nuestro mundo. Y en la encíclica llama a vivir una nueva espiritualidad. En esta encíclica sigue en el mismo análisis de la realidad con mucha libertad y con una dimensión profética muy marcada, pero subraya la dimensión sociopolítica, lo que él llama el amor político. La antropología subyacente a sus escritos es pensar al ser humano como un ser relacional, político, social. Por eso habla de un amor universal. Y repite de alguna manera el solo nos realizamos si salimos de nosotras mismas hacia el encuentro. En toda la encíclica alienta la esperanza. La esperanza que para él es motor que moviliza. Destaca en sus escritos y en sus discursos la lucidez y valentía profética. Denuncia con toda contundencia el neoliberalismo imperante, que provoca descarte mundial. Critica los populismos manipuladores, los nacionalismos cerrados que provocan xenofobia. El drama de las migraciones atraviesa toda la encíclica. Denuncia el atropello de la dignidad humana y pide que empiece la comunidad internacional a tomarse en serio este gravísimo problema. El lenguaje en general es un lenguaje sencillo, asequible, fácil de entender, y la metodología que utiliza es la de la teología de la liberación, ver, juzgar y actuar, prácticamente en todas las encíclicas. ¿Por qué no me sale la siguiente? Me ha quedado ahí parado. No. Un momentito. La encíclica no la voy a desarrollar sus 8 capítulos,
Esto sería no para una conferencia, sino para un curso entero. Y yo voy a dividir esta conferencia en 3 momentos. Voy a poner de relieve los objetivos de esta encíclica. Voy a trabajar la parábola del buen samaritano como eje estructurador de toda la encíclica. Y una tercera parte, ¿qué significa ser persona samaritana? Y al final haré un poquito de síntesis de estos caminos, ¿no? Que de alguna manera están marcadas en estas 3 grandes partes, ¿no? La de ofrecer una forma de vida con sabor a evangelio, qué caminos podemos hacer, cómo ser conscientes de que la parábola del buen samaritano denuncia nuestro mundo y denuncia nuestras actitudes, y un aliento para convertirnos en personas y comunidades samaritanas. Bueno, voy a dejar aquí de momento, luego paso a las preguntas que me interesan. El Papa, ya en el primer punto, dice que quiere ofrecernos un camino con sabor a evangelio. No presenta la encíclica como un mandato, una obligación, una carga, un tema ético fundamentalmente, sino que él está convencido que si somos capaces de vivir este camino de fraternidad, sororidad, encontramos un camino de felicidad, un saboreo de la vida, ¿no? Saborear es una experiencia corporal y espiritual al mismo tiempo, que habla del sentido del gusto, no de algo pensado, sino experimentado. Y el gusto se percibe en la boca, en las papilas gustativas, pero disfruta la persona entera del gusto, ¿no? Se nos invita en esta encíclica a saborear las relaciones humanas, el evangelio de las relaciones humanas. Es cierto que las relaciones humanas son los lugares donde más fácilmente disfrutamos y sufrimos. Es ese espacio que nos permite experimentar el amor, el desamor, los encuentros y los desencuentros, ¿no? La palabra saborear tiene también otro sentido que hace alusión a la sabiduría, como una invitación a tener la sabiduría de saborear el evangelio. En relación a esta llamada, ofrecer una vida, una forma de vida con sabor a evangelio, pues me sugería hacernos unas preguntas, ¿no? Para que no sea solo una frase ahí, sino que como lo que estamos buscando son caminos, caminos que nos hagan vivir la fraternidad, que nos hagan saborear. A mí se me han ocurrido 4 preguntas, después en el diálogo pueden salir muchas más. ¿A qué nos sabe nuestra vida? En este momento, ¿qué sabor tiene mi vida? ¿De qué sabores tengo experiencia? ¿Saboreamos pasar por la vida como personas y comunidades samaritanas? ¿Saboreamos el evangelio? Y sobre todo, ¿dejamos sabor a evangelio en nuestro paso, a nuestro paso? Bueno, pues si tuviéramos tiempo y estuviéramos haciendo un taller meditativo, ¿verdad? Pues este sería un tiempo de meditación personal. En esta encíclica se nos invita a saborear algunas realidades profundas, ¿no? La más repetida, la que aparece de muchas maneras expresada, saborear que no solo soy, sino que somos, ¿no? Eso que decía, que al final no estén los otros, sino nosotros, ¿no? Esta experiencia del somos, en realidad es una invitación a una experiencia mística. Esa experiencia de saber que somos relación, que somos unidad, que somos interconexión, que estamos intersiendo. Y esta experiencia la narran todos los místicos, todas las personas místicas, de todas las religiones y de ninguna religión. Por tanto, ahí hay una llamada
a una experiencia de hondura, de descubrimiento de lo que realmente somos, ¿no? Como luego veremos, ¿no? Pero no habrá posibilidad de saborear este somos si no salimos de una mirada individualista, de un antropocentrismo, que en realidad es androcentrismo, ¿no? Que arrincona toda referencia a lo común, que nos oculta que todo está conectado con todo, ¿no? El Papa dice: nos hemos creído dueños y dominadores del mundo, en vez de sentirnos personas colaboradoras. Hay que salir de esta mirada para entrar en un modo de saborearnos como familia común, con toda la humanidad. Por eso habla del amor universal. Pero no solo con la humanidad, sino familia biótica. Sentirnos formando parte del entramado de la vida, de toda la vida del planeta. En algún otro momento saborear que somos tierra, dirá el Papa. Tierra que piensa, tierra que ama, tierra que es capaz de adorar, pero tierra. Habitando una casa común y siendo en ese misterio sustentante, envolvente, un misterio que Jesús nombró como Abba, y otras personas les ponen otros nombres o ningún nombre, pero se experimentan formando parte de este misterio, ¿no? Esa presencia en la que vivimos, nos movemos, existimos y somos. ¿Cómo cambiaría el sabor de nuestra vida si pudiéramos degustar que en esa presencia amorosa respiramos, vivimos y somos? Se nos invita también a saborear que no solo somos humanos, sino hermanas y hermanos. El Papa proclama un sueño que quiere contagiar a toda la humanidad: descubrir esa fraternidad, sororidad universal. Dice: tenemos la misma carne, una común pertenencia, habitamos la misma casa, tenemos la misma dignidad. Y para las personas cristianas, además, nos sabemos hijas e hijos de Dios. También se nos invita a saborear nuestra interdependencia. Los seres humanos, cuando nacemos, somos proyecto de vida. Es decir, no habría posibilidad de subsistencia si no nos hubieran cuidado. Es imposible. Y además los seres humanos necesitamos mucho tiempo de cuidados. Si habéis visto documentales de animales que a mí me encantan, hay animales que enseguida las mamás los ponen a arreglaros, pero nosotros vamos el tiempo enorme que necesitamos que nos cuiden, ¿no? Pero no solo es en los comienzos y no solo es en los finales. A lo largo de la vida, muchas veces experimentamos la fragilidad, la vulnerabilidad, la necesidad de que alguien nos cuide, nos atienda, y hay personas con funciones y disfunciones especiales que necesitan la vida entera cuidados, ¿no? A lo largo de toda la encíclica habla mucho de ir generando una cultura del cuidado, de valorar el cuidado como imprescindible para la vida, ¿no? Claro, el cuidado ha sido una tarea que se nos ha asignado desde siempre a las mujeres, como si hubiésemos nacido con un gen especial, ¿verdad? Que nos facilita. No hemos nacido con ningún gen especial, sencillamente a lo largo de los siglos se nos ha encomendado esta tarea y muy poco valorada, muy poco... A mí siempre me da mucha rabia cuando, ¿cómo se dice? Cuando no... económicamente no, las mujeres que no están trabajando con un salario, económicamente no activas. ¿Pero cómo? Dicho en lenguaje puro y duro económico, ¿hay alguna aportación mayor a la economía que dar a luz personas, cuidar personas y ofrecer, en el lenguaje más economicista, mercado laboral? No hay ninguna actividad más productiva que esa, ¿eh? Hay una llamada a sentir que el cuidado es un derecho, pero el cuidado es un deber.
de todas las personas. Y mientras esto no entre en nuestras cabezas, esto de que somos seres interdependientes, no seremos capaces de vivirlo. Pero además somos ecodependientes. Todo lo que necesitamos nos lo ofrece la madre tierra. Si destrozamos la tierra, nos destrozamos a nosotros mismos, ¿no? Así nos está pasando, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra mirada sobre la tierra. Mientras sigamos viéndola como una fuente de recursos, no podremos descubrirnos formando parte de ella, siendo en ella, siendo tierra que siente, que piensa, que ama, que adora. Se nos pide aquí un éxodo, de vivir mirando de otra manera la tierra, renunciando a nuestro dominio despótico sobre ella, para agradecerla, cuidarla y sentirnos que lo que le pasa a la tierra nos pasa a los humanos y a la vida entera. Se nos invita también a saborear la belleza de la tierra. Ahora que está la primavera tan preciosa, darse un paseo por los parques en esta época es un profundo placer, ¿no? De ver la vida brotando a borbotones, ¿no? Admirarnos de la profunda sabiduría que tiene la tierra, a tener un respeto reverencial contemplando en cada criatura el reflejo de esa presencia misteriosa. También se nos invita a saborear la ternura, que es una filigrana del amor, y a sentir el buen sabor de boca que nos deja cooperar en la creación de una cultura del encuentro. A lo largo de toda la encíclica, el Papa está continuamente llamando al encuentro, a superar divisiones. En definitiva, a saborear que al final del camino lo que vayamos sintiendo es que somos un nosotras comunitario, que cooperamos, que nos ayudamos, que nos sentimos formando parte de la misma humanidad. Pasaría entonces, voy al primero para que veáis dónde estamos. Hemos visto los objetivos de la encíclica y ahora vamos a entrar en la segunda parte, la parábola del buen samaritano como eje estructurador de la encíclica. Y ahí vamos a ver 3 puntos. La parábola en sí misma, el texto en el contexto, como dice el Papa, la parábola como paradigma del estado del mundo y la parábola como paradigma de conversión. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos temas. La parábola en sí misma. Decía que era una mirada de toda la encíclica bajo este eje estructurador, ¿no? Porque el Papa dice textualmente en el número 67, la parábola del buen samaritano es un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele, ¿no? No solamente nos duele cada persona, ¿no? Ahí está representado por ese tirado en el camino, pero nos duele la humanidad, nos duele la madre tierra, ¿no? Nos duele tantas especies que estamos haciendo desaparecer. Por eso, en esta parábola, el Papa ve, por un lado, un paradigma que nos pone de relieve el estado del mundo y las diversas actitudes que aparecen en la parábola, que son actitudes nuestras, por eso nos llama a la conversión, ¿no? Nos llama a darnos cuenta de todo lo que hay en nosotras, de personas que cooperamos en el apaleamiento y en el despojo. También que nos veamos en los que pasamos de largo y que nos sintamos llamadas a ser personas samaritanas. La parábola la conocemos todas, el texto de Lucas 19, 25-37, ¿no? Es una parábola escandalosa, profundamente revolucionaria para el tiempo de Jesús y para el nuestro, como iremos viendo. La conocemos, no la voy a leer. En ella aparecen cuatro
tipos de personajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los ladrones, que saquean y apalean al caminante y lo dejan abandonado. La persona herida, los que dan un rodeo y pasan de largo, como luego veremos, sacerdotes, el sacerdote y el levita, un escándalo, y el que se deja conmover las entrañas. No solo cura, carga y pide cooperación, colaboración, donde él ya no puede llegar. Un hereje samaritano. A la pregunta del maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le contesta con claridad: prójimo es todo aquel que necesita de nosotras. Aunque no se lo pregunta el maestro de la ley, también la parábola dice que hay una manera de mirar, de sentir, de actuar, que genera proximidad, y otra, que es pasar de largo y genera indiferencia. La lectura que el Papa hace no es individual, sino que es comunitaria, es social, política y económica. Es una parábola que él actualiza, historiza, y lo que dice el Papa, lo que en esa parábola se dice, no es algo que pasó, es algo que está pasando aquí y ahora, ¿no? Que está pasando aquí y ahora. Vamos a acercarnos a la parábola del buen samaritano como paradigma del estado del mundo. Tres grandes personajes, símbolos. El ser humano, herido, tirado en el camino, saqueado y apaleado. Dice el Papa, una buena imagen del mundo en el que vivimos y de la situación de nuestra madre tierra. No solamente, dice el Papa, hay personas, sino hay continentes enteros tirados a la cuneta de la historia. ¿Quiénes son hoy, dice el Papa, estas personas? Yo a lo largo de la conferencia tengo todas las citas, como luego colgaré la conferencia en el blog, quien quiera recurrir, están todas las citas, todos los números. Dice el Papa, las personas y los continentes y los colectivos tirados en el camino son las víctimas, dice el Papa, de este sistema neoliberal que en el Evangelii Gaudium él llama asesino y ecocida. Y aquí dice, un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar, incluso matar, que provoca millones de personas muertas y descartadas, y un abismo escandaloso entre países, continentes, grupos de poder ricos y pobres. Dice, este sistema genera una violencia estructural que se manifiesta en una desigualdad insoportable. A lo largo de la encíclica el Papa divide, aclara que a veces llamamos violencia cuando los pobres se levantan reclamando sus derechos porque ya no pueden más, y sin darnos cuenta que hay una violencia estructural que es la que genera muerte. Y por eso dice, mientras haya desigualdad, habrá violencia. Víctimas de la especulación financiera, que pone el dinero por encima de la vida. Víctimas de la violencia estructural y mediática, que busca destruir al otro mediante la descalificación, las calumnias y los bulos. El Papa la nombra como agresividad sin pudor. Víctimas de las guerras, que son una negación de todos los derechos, una dramática agresión al ambiente. En estos días que estamos viendo cómo ha quedado Siria, cómo ha quedado Gaza, cómo están quedando tantos países, nos entra pavor, ¿no? Y dice algo que era importante que lo dijera, porque no siempre se ha dicho con claridad, no hay guerras justas. Dice, hay guerras, en la mayoría de los casos, para acaparar recursos, aunque los disfracen en la defensa de valores. Víctimas de la pena de muerte como una realidad inadmisible hoy. Víctimas de los populismos insanos e irresponsables
que engañan, manipulan, mienten al pueblo. Dice, y también hay víctimas de visiones liberales individualistas que acusan de populistas a quienes defienden los derechos de los más débiles. De hecho, al Papa lo acusan algunos de populismo. Víctimas de la vulneración de los derechos humanos, que provoca múltiples injusticias. Este es aquí el único número. Yo sí que he echado en falta la denuncia de la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? Solo en el número 23 habla víctimas de doblemente pobres, exclusión, maltrato, violencia, pero nada habla del feminicidio, de las violaciones. Víctimas, dice el Papa, de las múltiples esclavitudes que hoy perviven: explotación sexual, laboral, trata de personas, redes y mafias criminales, venta de órganos, de mujeres, de niñas. Dice también víctimas de poblaciones migratorias, cuando no se respetan la dignidad de las personas, ¿no? El Papa hablando de muros asesinos, de una criminalización de los emigrantes y un preocupante crecimiento de la xenofobia que se extiende cada vez más. Más que xenofobia, en realidad, como decía muy bien Adela Cortina, es aporofobia, ¿no? Los que vienen de fuera y son ricos, ¿verdad? No les abrimos las puertas. El problema es cuando vienen los pobres. Víctimas de nuestro silencio cómplice inaceptable, tanto mediático como internacional. Víctimas de una siembra interesada de desesperanza y desmotivación y miedo. Y que son todas las víctimas provocadas de un modo directo o indirecto por acción o omisión por los personajes simbólicos de la parábola, que hoy son tantos saqueadores y además de los que pasan de largo. Los asaltantes, dice el Papa, los conocemos. Parecería que no los va a nombrar, pero se dedica gran parte de la encíclica a hablar de las causas de esta situación. Las enumero solo, porque si no sería muy largo. Dice, los asaltantes son quienes sostenemos de múltiples maneras este sistema contra la vida. Los que alimentamos una cultura que sostiene este sistema, que pone el dinero por encima de las personas. Porque sostenemos con nuestras compras a empresas nacionales y multinacionales que explotan y destruyen la naturaleza. Porque nos dejamos adormecer y distraer y manipular mediáticamente para no tomar conciencia de nuestras acciones inmorales. El número 59 dice, intentando no ver los problemas, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si no existieran. Víctimas de quienes cooperamos construyendo una cultura de muros. Muros físicos y muros en nuestros corazones. Víctimas también de quienes no fomentamos una cultura del diálogo y del perdón. Vivimos, dice el Papa, una antropología individualista, consumista, indiferente, que destruye la conciencia de nosotros y genera víctimas. Sálvese quien pueda, dice, termina en el todos contra todos. Y dice el Papa, esta será la peor pandemia, porque no somos conscientes de que estamos en la misma barca. O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Dice también víctimas de quienes nos dejamos dominar por miedos personales y colectivos que nos llevan a callar y no protestar ante tantos y tan graves amenazas contra la dignidad humana. Después están los que pasan de largo. Los que pasan de largo. La parábola es escandalosa en su contexto. ¿Quiénes son los que pasan de largo? Cuando a Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Él se lo sabe estupendamente y contesta, amarás al Señor tu Dios, se sabe la lección estupendamente. Pero cuando le pregunta, bueno, y como no sabe qué hacer y quién es mi prójimo, pues pone una parabolita, ¿verdad? ¿Quiénes son
los que pasan de largo. Pues es importante porque son oficialmente los defensores públicos del amor a Dios. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Los sacerdotes, que es el grupo sagrado, y los levitas. La tribu de Leví había renunciado, cuando se hizo el reparto de la tierra, a poseer ninguna tierra porque ellos alardeaban de que su única posesión y su única tierra era Dios. Es la tribu representante del amor a Dios. Escandaloso también para nosotras, que pertenecemos a continentes que se definen herederos y defensores de los grandes valores cristianos, pero nuestro modo de proceder deja mucho que desear y es poco evangélico. El Papa dice claramente quiénes pasan de largo. Dice, esta peligrosa indiferencia de no detenerse. Una indiferencia cómoda, fría, globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de la ilusión de creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos en la misma barca. Una búsqueda de nuestros intereses particulares, familiares, corporativos, institucionales, eclesiales, que debilita la dimensión comunitaria. Son también quienes vivimos ensimismados, desentendiéndonos, pasando de largo, mirando a otro lado, o vivimos con una conciencia anestesiada, o soñando que la ciencia y la tecnología va a arreglar todo el problema. También quienes vivimos en continua descalificación, generando sospechas sobre todo y nutriendo desencanto y desesperanza. Y luego hay un párrafo muy fino del Papa que dice, número 75, un estilo elegante de mirar para otro lado, muy recurrente, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarle, se le televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismo. Y en ese mismo número 75 dice, quienes pasan de largo somos aliados secretos de los salteadores. Es decir, es muy fuerte la denuncia que el Papa Francisco hace, pero la hace y él dice no para generar culpa, sino para que crezcamos en lucidez, para que nos demos cuenta de nuestra cooperación en todos estos personajes, ¿no? Él dice, todas las personas de alguna manera cooperamos con los asaltantes y pasamos de largo de muchos. Ya. Entonces solamente está María Inés Gutiérrez por ahí que se le ha activado el micrófono. No se trata de culpabilizarnos, sino de despertar. Él está convencido que sin sentir el dolor por nuestra colaboración, difícilmente vamos a poder cambiar. Por eso dice a continuación que esta parábola es un paradigma del estado del mundo y es una llamada a la conversión, ¿no? Una llamada a la conversión. Y el Papa, ¿cómo lo introduce? Diciendo, bueno, primero reconociendo todo lo que en nosotras, en cada una de nosotras, en nuestras comunidades, en nuestros grupos hay de cooperación con los asaltantes, con quienes cooperamos con un mundo injusto que genera muerte. Y segundo, quienes pasamos de largo de muchísimas maneras. Solo, dice el Papa, solo reconociendo nuestra colaboración sentiremos el dolor y el deseo de cambiar, ¿no? Para elegir ser personas y comunidades samaritanas. Hace también el Papa, y esto es importante, dice, todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que hoy es el pueblo entero, todos los pueblos de la tierra y nuestra madre tierra. Y hace el Papa una autocrítica eclesial, en la página, en el número 86, y dice,
A veces me asombra, porque hace alusión a la importancia que tiene para los cristianos el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo, Y dice, a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Sin embargo, hay quienes todavía hoy parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, para sostener actitudes xenófobas que generan odio, desprecios, maltratos hacia los que son diferentes. No es, dice, una opción posible vivir indiferente ante el dolor. No podemos dejar que nadie se quede a un costado de la vida. Esto, dice en el número 68, nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos ante el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Tengo que reconocer que a mí esta frase me ha dado mucho consuelo, porque yo soy de las que me indigno mucho. Tendré que saber cómo manejo la indignación. Esto es dignidad. Creo que es importante saber discernir cuando lo que nos indigna tiene que ver con nuestro ego, con nuestras pequeñas cosillas, con que nos han pisado algún callo físico o psíquico, a cuando lo que nos indigna es la injusticia, la violación de los derechos, las insoportables desigualdades. La espiritualidad cristiana no es una espiritualidad estoica, sino apasionada. Jesús se apasionó, se indignó, lloró y se angustió. Porque quiero resaltar, porque hay hoy algunos ámbitos que está muy de moda, una espiritualidad que hace del no perder la paz, no perder la serenidad, el objetivo de la vida. A lo largo de toda la encíclica, pero de un modo especial en este capítulo, se nos invita a ser una sociedad capaz de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser personas y sociedades samaritanas, capaces de cargar con el dolor de tantas personas descartadas y heridas, convirtiéndonos en samaritanos. Voy a dejar ahora un poquito una canción, que la habréis mucho escuchado, que me parece importante. Está en Alcarén, en el CD, con él La fiesta empezó, que nos deje también un poquito de espacio para... Después tú, al mismo lugar, en ti la humanidad dolorida despertó mi humanidad, conmovida por tu herida, con su gracia. La ternura se hizo hueco en mis entrañas, provocando el encuentro que humaniza. Caminantes de la vida, el vino, el aceite, el cariño, a los dos nos curaron las heridas. Paso a paso nos hicimos compañeros y entendimos tu palabra. No lo ves, no lo ves. Tan malo como a ti mismo es tu hermano. Renovados anunciamos las señales. Hay testigos que aseguran que empujamos el reino cada día, dando tiempo al amor que nos hermana, dando tiempo
al amor que nos hermana. Sí. No sabía la cosa. Entendernos como personas samaritanas, como va haciendo el Papa algunas pistas, que es desde abajo, y que está convencido de que esta es una tarea comunitaria. No bastan los pequeños esfuerzos individuales, ¿no? Necesitamos unirnos, cooperar, colaborar, porque el problema es estructural, además de social, y es imprescindible, ¿no?, que la Iglesia, las sociedades, los grupos, los colectivos, trabajemos por un cambio global, por un cambio estructural, porque sin luchar contra las causas estructurales, sociales y culturales de la pobreza y del descarte, no habrá posibilidad de cambio, ¿no? Y la prioridad son siempre los últimos y la vida, en vez del dinero y la apropiación de los bienes. El último punto que teníamos, ser persona samaritana, era el buen samaritano, símbolo del amor fraterno sororal, y el buen samaritano, símbolo del amor político. Al Papa le dedica muchísimos números a este punto. Yo voy a resumir, porque es muy largo, todo lo que para el Papa es el amor político, ¿no? La caridad o el amor político lo entiende Francisco como un despliegue de la dimensión fundamental de nuestras personas. El Papa hace suya la afirmación de Aristóteles de que los seres humanos somos seres políticos, el son politikon de Aristóteles. Por tanto, tenemos obligación, por ser seres políticos, de cuidar, gestionar, vigilar y transformar la polis, es decir, la polis hoy, nuestra casa común, el mundo entero, hacia la consecución del bien común para la humanidad. Sí. No, ya lo sabes. Por tanto, no podemos confundir la opción política, el amor político, el compromiso político, la espiritualidad política, con una opción partidista. Habrá quienes se sienten llamados a trabajar políticamente en un partido, pero es algo mucho más profundo. Es una dimensión fundamental de la persona. Lo mismo que somos seres sociales, lo mismo que somos seres espirituales, somos seres políticos. Y tenemos obligación de gestionar la polis. No existe cuando la gente dice que yo no soy política. Eso no existe, eso es mentira. Lo mismo que si alguien dijera yo no soy ser social, pues sí lo eres, serás insociable en tu manera de relacionarte, pero eres por naturaleza un ser social, ¿no? Y ser espiritual. Podré no cultivar la espiritualidad, pero soy, y por tanto hay una dimensión de mi persona que dejo sin cultivar, sin crecer, sin madurar, ¿no? Por eso el Papa habla mucho de la opción política, entendida así, en su sentido más originario, ¿no? Por eso dice el amor político es una obligación personal y comunitario, y pide ir vinculando espiritualidad y política. Hace una clara defensa de la buena política y advierte que su desprestigio, hoy, dice, tiene dos focos principales. Una, quienes en vez de hacer de la política un lugar para el bien común, prostituyen la política con conductas inmorales. Pero dice también, hoy hay estrategias que buscan debilitar la política, reemplazarla por la economía. ¿Pero puede funcionar el mundo sin política?
¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz sin una buena política? Me parece importante esta llamada, ¿no? Cuando no hay política, dominan los poderes establecidos, económicos y mediáticos. Una vez más, dice el Papa, quiero llamar a despertar la vocación política. Convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común, número 180. Pone muy de relieve que hoy no bastan las ayudas particulares, no bastan ni siquiera las ayudas de grupos y de colectivos. No basta, dice el Papa, una mística de la fraternidad. Ni siquiera, y ya es mucho, que un país ponga los recursos al servicio de quienes más lo necesitan. Hoy se requiere una organización mundial. El problema es mundial y necesitamos exigir y pedir una implicación también mundial. Porque somos interdependientes y ecodependientes. Una espiritualidad política que para el Papa tiene un lugar preferencial, los tirados en el camino, que hoy son mayoría en el mundo. Este modo de hacer del amor político un amor samaritano tiene muchas manifestaciones, ¿no? A ver, voy a ir saltándome alguna cosa. Es interesante, pide cuidar, dice, es importante cuidar a las personas que optan por las opciones por una política activa. Es importante, dice, porque ellas necesitan de nuestro amor y de nuestra ternura. Es la primera vez que habla el Papa de la ternura aquí, número 193, y lo vincula a cuidar a las personas que ejercen la profesión política como profesión. Y hay algo que a mí me ha resultado también muy consolador, se refiere no solo a los políticos, sino a todos los grupos, colectivos y personas que trabajan por el bien común y que a veces nos desanima ver tanto esfuerzo y aparentemente tan poco resultado, ¿no? Tanta gente colaborando por el bien común, por la justicia, y a veces parece que solo triunfa el mal y el poder, ¿no? Y es muy bonito porque dice, todo trabajo por el bien común realizado con amor nunca se pierde. Número 195 dice, todo el esfuerzo, el cansancio generoso, la dolorosa paciencia, todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza viva. Por eso es tan importante unir el amor a la esperanza en las reservas de la humanidad. Y hace una pregunta interesante para todas las personas que queremos trabajar por el bien común. Dice, no fijarse solo en los resultados. Las preguntas fundamentales, dice el Papa, no son solo en relación a los logros y a las metas, sino preguntas mucho más hondas. Y pregunta, ¿cuánto amor puse? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué conquistas y avances dejé en la sociedad? ¿Qué redes y lazos construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Bueno, no me voy a dedicar a ir porque luego ya leéis la conferencia, pero este amor político se tiene que expresar en un ámbito estructural, exigiendo un cambio de las estructuras de nuestro mundo que destruyen, matan y generan descarte. Es imprescindible un cambio de estructuras. En el ámbito social, el Papa le da mucha importancia a crecer en conciencia crítica, en formación política. Hoy, dice, más que nunca, tenemos que distinguir las noticias falsas de las verdaderas para no dejarnos engañar. Convertirnos en artesanos de la paz. Tiene un número precioso sobre el perdón.
Dice, el perdón no es olvidar, el perdón no es amnesia, el perdón no es permitir que quienes ofenden sigan dañando. El perdón no implica renunciar a la justicia, pero sí a la venganza y alimentar el odio. Un perdón, dice el Papa, entendido como acto de libertad que rompe los lazos con el agresor, se regala a uno mismo paz. Generar la cultura del cuidado y en este ámbito social organizarnos la ciudadanía, formar grupos de protesta y de cooperación. En el ámbito cultural, el Papa da una gran importancia a la educación, una educación transformadora, integral, que capacite para el diálogo, para el reencuentro y para que las personas vivan con proyecto y con sentido. Dice, una educación que sabe vivir uniendo cabeza y corazón en el momento presente, algo muy propio de Pedro Poveda. En el ámbito personal, cultivar un talante realmente comunitario. Hacer verdad que somos. Que somos. Esa experiencia será transformadora en nuestra manera de estar en la realidad. Generará en nosotras una mirada de proximidad. Esa proximidad, como le pasó al samaritano, generará conmoción de las entrañas y pondrá en movimiento toda nuestra persona en la dirección para sanar heridas tantas y, sobre todo, erradicar las causas de las heridas. En el ámbito religioso, pide a todas las religiones que se conviertan cada vez más en construir una fraternidad universal, en ofrecer una mística potente que urja a cambios personales y a cambios en las comunidades. Pide a todas las religiones que ofrezcan al mundo una experiencia de diálogo real, de escucha y de valoración mutua. Y siendo fuente de esperanzas. Las religiones pueden ser una gran fuente de esperanza. Resumiendo y terminando, ¿cuáles son los caminos que el Papa ofrece, ¿no? Pues aprender a vivir saboreando y dejando sabor evangelio en nuestro paso. Saborear el evangelio y dejar ese sabor en nuestro paso. Caminar hacia un nosotros, sororal y fraterno, que nos haga sentir que somos, no solo que soy. Reconocernos en los personajes de la parábola, tanto en los que saqueamos, como pasamos de largo, solo descubriendo en lo que tenemos que cambiar, sentiremos movidas a cambiarnos. Verlo como un paradigma de conversión. ¿Qué tengo que convertir en mí? ¿Qué hay mío en este saqueo de la realidad, en cooperar y en pasar de largo? Y convertirnos en personas y comunidades samaritanas que se acercan, miran de cerca, bajan de nuestros estados mentales o físicos, allí donde la gente sufre. No solamente sanan, sino que saben cooperar sinergias de colaboración y trabajan por erradicar las causas que provocan los muertos. Y el Papa termina diciendo que volvamos nuestros ojos para caminar en esperanza de que la fraternidad universal es no solo posible, sino necesaria. Que así sea y seamos capaces de hacer la verdad. ¿Me he salido? No, no me he salido. A ver. Ya. Bueno, no soy capaz de poner la pantalla grande. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad?
En la esquinita. Yo creo que... perdón, creí que había cerrado ya la pantalla. Sí, sí, Guadalupe de la Concha, por favor, ¿quieres salir de compartir pantalla? Dale arriba del todo, a lo rojo y sal de compartir pantalla. Claro. Por favor, vete arriba de tu ordenador, arriba, dale a esa cosita roja que hay para dejar de compartir pantalla. No se te oye, Guadalupe, porque tienes la voz quitada, espera. No sé qué está pasando. A ver, Guadalupe. Que lo apagué. Guadalupe, quita tu ordenador, por favor. Guadalupe, apaga tu ordenador. No sé si te está oyendo. Ana, es que le dice rojo y a lo mejor es verde, porque en el mío dice compartir pantalla en una cosa verde. Claro, pero eso es abajo, pero arriba, ella no ha dado compartir. Arriba tiene que darle y quitarlo. Guadalupe. No te oye. Guadalupe, porfa. La que lo esté... Habrá que llamarla por teléfono, porque si no, no vas a ver. Estará pendiente de ir al comedor ya. A lo mejor lo ha... Bueno, yo no os veo, no sé por qué, no soy capaz ahora de veros. Pon en la lista. En vista sí, pero en vista ahora ya está, que no podía. Ya está. En cuanto dejó de compartir pantalla Guadalupe, que me tenía bloqueada. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir, que he hablado una hora entera. A ver, que lo ha quitado Alejandra porque era una opción que yo no conocía. Es Ya. que no se puede dar abajo a lo verde porque entonces se comparte pantalla. Claro, Yo la había visto que estaba compartiendo, pero estaba detrás de ti. Pero ya, claro, al quitarla tú ha salido ella. Estupendo. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta, algún comentario, algún feedback. Emma, bueno, yo soy Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, ya te veo. Y quería hacer una pequeña reflexión, un pequeño comentario. Uh-huh. Después de lo escuchado, viene el día a día nuestro. Uh-huh. Y nuestra rutina, nuestro caminar. La pregunta entonces es, ¿cómo aplicamos esto que el Papa nos ha dicho? ¿No? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo llevamos nosotros a nuestro día a día? ¿Cómo ponemos nosotros nuestro granito de arena? ¿Cómo contribuimos a crear efectivamente esa fraternidad? Uh-huh. Cada uno desde su parcela, claro. ¿no? Sin grandes objetivos, pero habrá que empezar a hacerlo, ¿no? O sí, tendremos que continuar haciéndolo. Claro. ¿Qué estrategias podríamos seguir? Bueno, sería una pregunta que podríamos ir contestando entre todas y todos, ¿no? A mí se me ocurren ahora 2 o 3 cosillas. A mí me parece muy importante esa propuesta que el Papa hace de sentirnos bien así, haciendo el bien. O sea, no es una opción, un peso, una carga, sino ese saborear que cuando hacemos el bien nos sentimos más felices. El motor de nuestras vidas es felicidad. Entonces, hay un primer dato que es hacer la experiencia de que aunque paguemos precios, sentir el gozo profundo de haber cooperado en el bien común, en la fraternidad, ese saborear. Porque si no, siempre es una carga, una exigencia, que termina agobiándonos, ¿no? Entonces, dar tiempo a disfrutar que cuando hago el bien, cuando ayudo a alguien, cuando defiendo, cuando protesto, cuando muevo en una dirección determinada, puede ser que pague un precio, pero nada de eso se pierde. Entonces, en vez de quedarme en el precio que pago, saber saborear lo que sí he podido hacer por el bien de los demás. Segundo, a mí me parece muy importante la lucidez de reconocernos en los personajes de la parábola. Es decir, ¿qué hay en mí, en mi día a día? ¿Qué hay en mí de colaboración con este sistema? En mi modo de vivir, en mi modo de comprar, en mi modo de no comprar. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué hago en mi vida cotidiana con los recursos? ¿Cómo los utilizo?
dónde tengo mi dinero, con qué empresas contrato la luz, el gas. Quiero decir, en la vida cotidiana hay muchísimas maneras cómo me siento de responsable como consumidora, o con qué coopero, dónde compro, por qué compro o no compro. Es decir, ahí hay todo un trabajo interesantísimo de descubrir cómo en mi vida cotidiana sigo colaborando con este sistema. Segundo, ¿dónde paso de largo? ¿A qué cierro los ojos? ¿A qué soy indiferente? Y tercero, ¿cómo hago verdad mi opción política? Es decir, mi polis. ¿Qué conciencia tengo de qué apoyo, a quién voto, a qué manifestaciones acudo y por qué? ¿Qué defiendo? ¿Cuándo me callo? ¿Cuándo protesto? No sé, a mí se me ocurren muchas cosas de la vida cotidiana, pero no sé, porque esta puede ser una pregunta que podemos completar entre todas y todos, ¿no? Tú mismo que haces la pregunta, Miguel Ángel, que te pueden ocurrir cosas. ¿Quién más? ¿O quiere decir algo contestándole a nuestro amigo Miguel Ángel, o comentando algo, o preguntando algo, o simplemente feedback de lo escuchado? Os habéis quedado muy mudas y mudos, no sé qué ha pasado. Voy a ver si en el chat hay algo. A mí, Emma, una cosa que me ha cogido así mucho ha sido el tema de que se nos invita a saborear. A mí esa palabra me dice muchísimo, porque es saborear todo, es saborear lo que pasa en el día a día, es saborear una relación, es saborear un momento de que sales al parque y la naturaleza, es saborear la vida, no sé, es como buscar esas cosas de la vida que te nutren y te ayudan, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho ese enfoque así del saborear. Claro. Y da muchas pistas, ¿no? ¿Qué saboreo? ¿Qué me produce ese sabor de la vida? Y cómo no huyo de los sabores amargos, porque hay sabores amargos que también tengo que aprender a saborear, claro. Claro, es que eso es muy importante. Amargo, claro, aunque sea amargo, aunque sea ácido, pero si es real, es real. Gracias, Ana. Concha creo que tiene la manita levantada. No, yo lo que, como tú has dicho, habéis quedado muda, es que nos hemos quedado sin palabras, yo al menos me he quedado sin palabras, porque me recuerda una frase del Evangelio en la que le dicen a Jesús: esta forma de hablar es escandalosa, ¿quién la puede resistir? Y eso a mí esta tarde, vamos, no es que yo me coja de por primera vez haber oído esto ni haberlo leído, pero me ha hecho reflexionar mucho y verdaderamente pues eso, la respuesta de se marcharon muchos lo dejaron, y Jesús le responderé, también vosotros queréis marcharos. Claro. Y ahí me he quedado yo en ese tema, porque ¿a dónde vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Claro. Entonces, en ese plan me he quedado sin palabras y con esa reflexión de fondo. Muchas gracias, Emma. Gracias a ti, Concha. ¿Quién más quiere comentar algo, decir algo, preguntar algo? También yo resaltaría lo que tú dices al final, bueno, que lo dice el Papa también, me imagino que... Lo dice el Papa y por eso lo digo yo. Y por eso lo dices tú. Volvamos los ojos de la esperanza y la justicia, y que, bueno, no solo lo vivamos y nos convenzamos de que solo con eso, bueno, pues el mundo caminaría de otra manera, ¿no? Así que... Vamos a ver si se oye. Espera un momentito, Daniel. Yo aquí Daniel, hay un veces que no me oigo bien. ¿Tú no oyes? Emma, ¿se oye? Sí, Daniel sí se oye. Pero hay una persona hablando. No, había una persona no hablando, oigo Daniel. bien, no oigo bien. Claro, Conce, ¿habías terminado? Bueno, eso sí, no, solamente saber que tener los ojos fijos en la esperanza y en la justicia me parece un camino, vamos, que no tiene
ida y vuelta, sino solamente ida y además con los otros, no solos, ¿no? Claro, con los otros. Es que solo es no tener un cañón y trabajar por nuestra propia cuenta hoy no vale para nada. Y a mí me gustaría... No sé si me oís, Espera un pero yo momentito, no, Rosa, yo no Rosa. oigo. Espérate, Daniel, mira a ver si tienes que activar tu audio en tu ordenador, por eso no oyes. ¿A mí me has oído? Se me cae, a mí se me cae el... Daniel, ¿a mí me has oído? Puede ser que Daniel tenga baja su wifi. Ah, puede ser Sé que que no tengas... responde. Claro, Que puede no ser responde, que sí. baja la wifi, Daniel. Bueno, tengo Pero si problema. quieres preguntar algo, a ti sí te oímos. Si quieres preguntar algo, a ti sí te oímos. No, se le debe de ir la wifi. Sí. Rosa Gil tenía la mano levantada. Sí, Emma, mira, a mí me llama la atención sobre todo la figura del posadero, porque lo lleva a la posada, confía en él y se tiene que producir una relación, una interrelación, tanto del samaritano como del herido, como del posadero. ¿Hasta qué punto se establece esa relación de cuidado y la riqueza que No están diciendo que lo establece? Es desde allá que está mal. María Inés, cierra el micrófono, por favor. Sí, Rosa. Simplemente es una reflexión sobre la figura del posadero que generalmente no nos detenemos, ¿no? En él. Tienes razón, tienes razón. Yo no me había fijado en el posadero y es una figura muy importante de cooperación, de colaboración. No es protagonista, es cooperador, colabora, claro que sí. Que es la mayoría de las situaciones en las que estamos, ¿no? Claro, claro. En las interrelaciones se da una cooperación, ¿no? Claro, y a mí muchas veces, quizás un poquito por creatividad, te vas imaginando que puede haber un proceso de conversión también y de aclaración y de tomar conciencia, ¿no? Simplemente era comentar eso. Está muy bien, Rosa. Un personaje que yo no había tenido en cuenta, ya lo añadiré a la próxima, el posadero. Sí, sí. Gracias. Buenas tardes, Emma. Hola. Hola. Yo soy Marta, Marta, no sé si sí. me recuerdas de las Sí, sierras. te recuerdo, Marta, sí. Bueno, muy contenta de haber estado esta tarde con vosotros y de escucharte. La verdad que he disfrutado muchísimo porque había leído la Fratelli Tutti, pero me ha gustado mucho cómo has planteado los 3 bloques. Bueno, me quedo también con el sabor y también, bueno, con la pregunta que hacía Miguel Ángel de qué podemos hacer. A mí me ha gustado mucho lo que has hablado del cuidado, ¿no? Cuando has hablado de saborear nuestra interdependencia, creo que el tema del cuidado es algo muy aplicable a lo cotidiano, ¿no? Claro. Y me ha gustado mucho que hayas dicho no solo al comienzo o al final de la vida, cuando estamos hablando de las personas mayores, sino a lo largo de toda la vida, esa necesidad que tenemos de cuidarnos unos a otros. Y yo creo que eso es algo que diariamente sí que podemos hacer. O sea, continuamente hay un cuidado, diría un autocuidado primero, sí, claro. Y luego un cuidado a los que tenemos cerca, y bueno, eso siempre está presente porque cada día puedes tener 1000 detalles de cuidado y tienen los demás 1000 detalles de cuidado y de servicios hacia ti, ¿no? Entonces, el reconocer que desde el que hace el pan hasta el que me lleva en el autobús, el conductor, hasta todo lo que hagamos es un servicio, pues yo creo que nos ayuda en esa conciencia de interdependencia y también de codependencia, ¿no? Como nos decías de la madre tierra, ¿no? Y creo que sí que hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de reciclaje, de cuidar la madre tierra con un montón de gestos cotidianos, por la pregunta que hacía Miguel Ángel y por aportar. Y te doy las gracias porque me ha ayudado muchísimo, la verdad que te agradezco mucho tu aportación, que siempre me ayuda.
Gracias, Marta. La propuesta del Papa en muchos momentos es caminar hacia una cultura del cuidado. No solo a nivel individual aprender a cuidar, sino que la política, la economía, los medios de comunicación, todo gire en torno al cuidado de las personas, al cuidado de la vida en el planeta, al cuidado de la tierra. Sin eso corremos el peligro de desaparecer como Homo sapiens, ¿no? Claro. Y como dices muy bien, Marta, el cuidado es muy cotidiano. Es decir, ir por la vida aprendiendo a cuidar a las personas, las cosas, las realidades, las tareas, los proyectos, todo lo que tenemos entre manos, hacerlo cuidadosamente, ¿no? A mí me ha gustado mucho que pida cuidar a quienes ejercen roles de gobierno, ¿no? Político, económico, religioso, cuidarlos, ¿no? Me ha resultado, además la palabra ternura la pone justo en ese momento, me ha resultado sorprendente. Sí, sí. María Ángeles López parece que tenía la mano levantada, ¿no? Sí, es nada más, aparte de agradecerte, como siempre, la iluminación y la cercanía, junto al aprender a cuidar, creo que un reto en la sociedad actual es también aprender a dejarnos cuidar. Uy, sí, sí. Porque cada vez somos francotiradores y lanzamos el mundo a nuestros pies, pero sin embargo nos cuesta más trabajo, o bueno, algunas personas, a lo mejor no todas, pero es de ida y vuelta también. ¿Cómo cuido yo a los demás? Pero también cómo permito yo que los demás me cuiden o me atiendan o nada más. Gracias. A mí eso me parece importantísimo y tenemos que hacer una relectura del amor, ¿no? Por lo menos en la formación que hemos recibido, amar siempre era dar, hacer algo por los demás. Qué pocas veces entendíamos el amor como saber pedir y saber recibir. Saber pedir y saber recibir con gratitud, saber pedir con humildad, saber recibir con gratitud, como también es un acto de amor, dejar que otros ejerzan sobre ti el cuidado. Es muy importante esa parte. No sé si estaba con la mano levantada Josefina antes, Josefina Cormillo. Levantabas la mano sí, porque como era sin manita, era solo... Y luego María Herrera. Josefina. Yo solamente quería manifestar los ecos que me han dejado, bueno, han sido muchísimos, ¿no? No sé, Daniel. No sé si ahora se oye. Sí, pero Daniel, están hablando, por favor. Están hablando otra persona. No sé si tú es que no oyes. Sí, Josefina. Sino subrayar ¿Se oye? Algunos de los ecos. Oye, ¿le pasamos la palabra a él y después hablamos? No sé. Yo creo que habría que dejarlo hablar a él, que puede ahora. Espérate, Daniel, darle la palabra a él. Si quieres hablar, te escuchamos. No, yo no oigo. Pero ya, colgó el teléfono. Ya, Josefina. Es que lo tiene. Lo acabo de apagar ahora, Debe tener el mal organizado. Tendrá apagado el micrófono ahí. Tendrá apagado el audífono. Ahora no puedo. Pero se te oye, Daniel. Te estamos oyendo. ¿Se te oye? Te estamos oyendo a ti. A ver, pero si él no oye, no nos oye decirle que lo estamos oyendo, claro. Uy, ¿este ruido de quién es? ¿De Daniel? Bueno. Perdona, Josefina, es que no hay manera de... No, nada, era por dejarle hablar a él y después... Que yo lo que quería, pues, compartirlo como que algunos de los ecos que me han quedado así en este momento de la charla, que pues, genial, ¿no? De cómo la he enfocado y demás, y tan realista y concreta. Entonces yo subrayo los ecos y las preguntas ya han salido, igual que los ecos, ha sido el eco de la interdependencia,
el eco del pasar, de que no construimos nosotros, yo, ni nadie, sino el pasar del yo, de lo personal, al nosotros, no sé cómo. Después, el eco del cuidado con todos los matices que habéis hecho, que se puede. Y yo subrayaría también el desgaste que puede haber en estos momentos tan difíciles y complicados que estamos viviendo, desgaste en personas luchadoras, de testigos, ¿no? De gente que luchan por esa transformación en la estructura y demás, que no pasemos de largo, porque pueden ser unas personas heridas en las cuales están heridas pues, por mucho desgaste, por muchas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y que la están viviendo y que pasemos de largo y miremos para otro lado y creamos que son de hierro. Claro, y pueden ser en momentos concretos vulnerables que necesitan de la fortaleza o de la ayuda, del cuidado de los demás, ¿no? Que no son los cuidados que pensamos de cuidar a un enfermo, a una persona que pasa hambre, con las personas que son cuidados que hay que estar pendientes de toda la realidad que nos rodea, ¿no? A todos los niveles que se ha nombrado. Y después el otro, por no prolongarme mucho, es el del sabor. ¿Qué es lo que saboreo? ¿No? ¿Qué sabor tengo? Y ahí todos los matices que han ido a saber, pero que me parece que es muy, muy importante, muy importante. A mí me ha quedado de otras veces, ¿no? De saber distinguir desde el sabor cuando estamos comiendo, que comemos sin saber, pum, 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 ¿no? A saborear la comida, de dónde viene, de quién lo ha hecho, de quién, y recordar, o sea, lo que es el ser consciente de qué es lo que saboreo a todos los niveles, ¿no? Gracias. Y como último, yo creo que es importantísimo la toma de conciencia de la construcción entre todos de una cultura, de un cambio de una cultura, de un cambio cultural que tenemos que tener en todos los niveles, ¿no? Tomar conciencia y no pasar de largo. Y yo, como soy una cosa pequeñita, ¿qué voy a hacer? Sí, claro que podemos hacer. La montaña, como se suele decir, ¿no? Se hacen con mucho granito. Bueno, por ahí ha sido, ¿no? Gracias. Gracias a ti. El tema de la construcción colectiva es muy importante, muy importante. María Herrera también tiene la mano levantada. Gracias, Emma, por la presentación que has hecho. Yo ya te había leído uno de los artículos primero que leí sobre la encíclica que me gustó y me ayudó un montón. A mí me parece que el Papa se supera cada día, en cada encíclica y en cada escrito creo que se supera. Me gusta mucho la concreción de Francisco. Este domingo de Pentecostés ha dicho, no demos muchos mensajes ni muchos sermones, sino acciones. Y yo creo que Francisco entra en cada tema que trata y lo concreta. En el tema de la política es que entra a detalles que de verdad no son teoría, es práctica diaria de cualquier ciudadano o de cualquier persona comprometido con la política. Y también me gusta resaltar la valentía de Francisco al introducir en la encíclica, una encíclica de fortísima denuncia, la parábola del buen samaritano. Una parábola que todo el mundo entiende, que cualquier persona mínimamente abierta a querer leerla se siente interpelada. Y la valentía de cómo Francisco justo utiliza esa parábola donde aquellos políticamente correctos o los que políticamente deberían de actuar correctamente precisamente no dan la talla. Es decir, la valentía de reconocer que somos todos débiles y todos pecadores, porque incluso hasta los de mayor responsabilidad
se encuentran muchas veces o que pasan, que no miran o que van corriendo. Yo he agradecido mucho esta encíclica porque creo que toca a las entrañas más profundas de cada uno de nosotros y de la humanidad. Cualquiera que lo lea se siente tocado. Lo agradezco. Y me encanta, Emma, cómo la presenta. Es verdad que desde un punto de vista, pero que interpela, que nos ayuda y que nos da ganas de volverla a leer. Gracias, María. A ver, me parece mucho la valentía, es que esa parábola es brutal, porque quien se hace prójimo, es decir, representante del amor, es un hereje. Para el pueblo judío es un hereje, es un maldito. No solo es un don nadie, sino que es un hereje. Está fuera de las perspectivas del reino, está fuera del buen judío y encima es extranjero y encima... Es decir, esa parábola es una bofetada enorme a quienes se creen o nos podemos creer los buenos, ¿no? El representante del amor a Dios y al prójimo es un hereje. Es que es gordísimo. Y los representantes del amor a Dios pasan de largo. Bueno, pues no, anda que no nos viene esto muy bien a nosotras para preguntarnos dónde estamos, qué hacemos, cómo pasamos de largo, dónde pasamos de largo. Claro. Con buena conciencia, además, porque claro. No sé si alguien más quiere decir algo. Como no veo todas las manos, porque no. Ah, sí, Fausto, Franco tiene la mano levantada o aplaude. Es que no sé. ¿Tienes el teléfono apagado, el micrófono apagado, Fausto? Es que está con la mano, no sé si... La mano Ahora, que tiene... está hablando, lo que pasa es que lo tiene quitado. Ahora te bien. oímos. Bueno, primero darte las gracias de todo corazón porque yo leyendo la encíclica no hubiera sacado nunca los ejes que tú nos has puesto. Pero yo quería sobre todo señalar que a mí me ha parecido muy importante en lo que tú has dicho sobre la ternura en relación a los políticos. Nosotros hemos oído muchísimas veces que el motor de la historia es la lucha de clases. No se oye bien. Sí se oye, sí. Bueno, un poquito más, si puedes acercarte un poquito más al micrófono se te oirá mejor. Sí. Muchas veces hemos escuchado repetidamente que la lucha de clases es el motor de la historia. Cuando la encíclica habla de la amistad social y todo lo que tú nos has dicho sobre la ternura, aplicada también a las relaciones de política, de los diferentes ámbitos sociales, es una propuesta extraordinaria para ver que el amor, tal como lo plantea el Evangelio, no es ajeno a la dimensión política y a todo lo estructural. Entonces, agradecerte la insistencia que has puesto tú en ese aspecto concreto, cuando has hablado de que la primera vez que habla la palabra ternura, el Papa, es justamente al plantear esta relación en el campo político. Y agradecer pues de corazón todo lo que nos has dicho, me parece que es extraordinario. Gracias. Gracias a ti, Fausto. ¿Hay alguna otra mano por ahí levantada? Como hay que pasar por las pantallitas, pues igual no estamos atendiendo a alguien que quiera hablar. Parece que nadie más, de todas maneras ya es la hora. Sí, Manuel. José Manuel. Abre el micrófono, José Manuel. Ahora, ya. Hola. Primero, disculpe, he llegado tarde, muy tarde, y me he perdido, sé lo que me he perdido, desgraciadamente. Pero bueno, no es esa la cuestión, sino que he disfrutado porque ayer, vaya 2 días que llevo, ayer estuvimos despidiendo en la Plaza de la Concha a las mayores que van unas a Sevilla y otras a Jaén.
Y hoy me encuentro pues con esta visión que nos estás transmitiendo, y a mi modo muy bien, sobre todo a personas como yo, que estoy siempre quejándome de la política, que si los políticos estos son unos más tuerzos, con perdón de la expresión, pero lo que sí es cierto es que ¿por qué los cristianos que sabemos tanto de amor, por lo menos a nivel teórico, no hablamos continuamente de amor? Es que tenemos que estar hablando siempre, yo te quiero, yo te amo, que no suenen esas palabras, sino decir, tú lo has dicho muy bien, bueno, el Papa Francisco es mi Papa. Entonces, perdona, es que me emociono porque estoy solito con un pequeñito problema, pero bueno, eso Dios me lo va a quitar. Pero lo que sí es cierto es que me anima ver personas como vosotros, que nos empujáis, porque yo me podía sentir un anciano, pero no. Tengo 72 añitos recién cumpliditos y todavía creo que me puedo mover, ¿no? Y entonces me voy a salvar. Pero sí quiero deciros que es maravilloso compartir con personas como vosotros estos sentimientos que tú sabes plasmarlos como un artista. Mi felicitación personal, Emma, y espero que nos veamos pronto. Y perdonad. No, nada. José Manuel. Pero es que se me nota cuando disfruto. Qué lindo. Y claro, ayer fue un acto muy emotivo y hoy pues también, claro que sí, he ido en unas pocas ocasiones, he ido por ahí por Sevilla, ¿no? Y entonces pues siempre me alegro. Así que, chapó. Qué bonito, Manuel. Mostrar la emoción, mostrar la ternura, qué bonito mostrarlo en público, ¿no? Que no estamos tan acostumbradas a dejarnos así afectar y mostrar, estoy afectado, estoy emocionado, lloro. A mí me parece precioso, José Manuel. Gracias. Gracias. Rosa Dolores iba a decir algo. Eso. Venga, ahora quiero... Eso, quita. Sí. Rosa. Agradezco cómo ha compartido sus sentimientos José Manuel, ¿no? Porque a mí también ha habido momentos en que a mí me encanta el Papa Francisco que tenemos, gracias a Dios, que es una bendición para la Iglesia y para el mundo. Y te agradezco muchísimo, Emma, cómo nos ha ido narrando, ¿no? La Fratelli Tutti, que es que yo cuando la empiezo después no sé continuar, porque es que me quedo extasiada con una y con otro, con los puntos, y no soy capaz de terminarla nunca, porque es que me encanta, ¿no? Me llena mucho. Pero hoy cuando te escuchaba yo decía, ay Dios mío, de verdad que veía a Jesús contando la parábola, ¿no? Y tú nos la has ido traduciendo al hoy, ¿no? Al hoy, con todo lo que estamos viviendo. Y yo decía, ¿y hoy qué parábola, cómo nos contaría Jesús? Porque con un hombre ahí en el camino hay que ver lo que él desarrolla, ¿no? Y esos pueblos enteros ahogándose, y esos pueblos enteros que una vez que llegan los devolvemos, y esos pueblos enteros confinados en la franja de Gaza, y eso, yo no sé qué nos diría Jesús hoy, ¿eh? No sé qué parábola nos contaría, pero de verdad que es que escuchándote, y escuchando a Francisco a través tuya, yo decía, Dios mío, pero qué parábola nos cuentas tú hoy, ¿no? Porque yo no sé cómo leer todo lo que estamos viviendo, es que es un mundo ahora mismo tan herido, tan caído en el camino, que yo no sé cómo podríamos hacernos, no sé, cómo acercarnos, cómo curar heridas, cómo, de verdad me interpela muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y te agradezco
que me hayas evocado todo esto, ¿no? Con lo que ibas narrando. Gracias, Rosa, por tu sensibilidad. Bueno, ya me parece que nos hemos pasado un poquito, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo. Yo sí quiero decir, pero a ti, porque tú has dicho al principio que gracias al equipo de coordinación local, pero es que gracias a ti por haber aceptado, porque realmente nos ha hecho disfrutar y acercarnos a la encíclica desde una, no sé, desde una ternura, desde un cariño distinto, no sé, a mí me da la impresión como desde, no sé, desde el ángulo de madre, padre, no sé, es desde ese amor, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho y yo creo que por lo que se ve a todo el mundo. Así que muchísimas gracias a ti, Emma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Emma. Vale. Muchas gracias. Y gracias a todos los que habéis unido. Gracias a todas las que habéis participado, habéis Muchas sentado. gracias, Emma. Muchas gracias. Chao. Adiós, Rosario. Adiós. Ay, Marisa. Adiós a todos y a todas. María Antonia, María Antonia, qué alegría de verte. María Antonia se te ve Muchas gracias, torcida. Emma. Cuidaos, que estéis muy Un bien. beso. Ah, Miriam. Uy, por Dios, claro, no te había conocido. Bueno, pues hasta pronto, hasta otra que nos encontremos. Adiós, chicas. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. A vosotras. José Manuel, un Adiós. abrazo. Adiós, José Manuel. Adiós. A María Teresa, un abrazo, José Manuel.